es decir, no solamente un enfoque teórico, sino un enfoque metodológico. Si aplicamos la definición de Jacques Derrida, dice, sobre la deconstrucción, esta crítica significa que se debe analizar en el contexto la forma en que opera estas oposiciones binarias, invirtiendo y desplazando la construcción jerárquica en lugar de aceptarla como real o evidente como la misma naturaleza de las cosas. Y acá está la definición de esencialismo. Es decir, si nosotros aceptamos que en la cuestión de la masculinidad o la cuestión de la feminidad hay un conjunto de atributos naturales que no son construcciones sociales, pero no solamente, digamos, porque no solamente se trata de decir, bueno, el hombre, para poner el ejemplo del hombre, el hombre ocupó, qué sé yo, en el siglo XVIII usaba peluca y taco, y en el siglo XIX hizo el gran renunciamiento estético y dejó de usar peluca y taco y empezó a usar frac. Sino que pensar esa modificación estética en el conjunto de entramado de las apropiaciones y las exclusiones. O sea, primero funciona como oposición binaria con respecto a las mujeres. Pero ese par binario, opuesto y asimétrico, porque no es simétrico, no es una posición, la oposición entre hombre y mujer no es una oposición simétrica donde están en el mismo lugar, sino que es una oposición donde el hombre ocupa un lugar jerárquico. Bueno, ese lugar, esa oposición asimétrica entre hombre y mujer, al mismo tiempo reproduce u organiza otro conjunto de oposiciones simétricas en el orden social. Entonces, por ejemplo, no se trata de pensar, es decir, cuando nosotros queremos reducir el género al sexo, no es una disputa del orden biológico, sino que se trata, por ejemplo, de una disputa sobre si hay un orden natural de las cosas o no. Eso es lo que se está diciendo con esa discusión. Entonces, bueno, perfecto. Vos decís que estoy pensando con una disputa, digamos, imaginaria. Bueno, hay una disputa acerca de la naturalización del sexo. Es decir, el sexo responde a un contenido biológico. Bueno, lo que supone esa concepción es que hay un ordenamiento, que en última instancia las separaciones sociales y culturales responden y están organizadas por separaciones biológicas. Bueno, piensen en todas las consecuencias que tiene eso desde el punto de vista no solamente del género, sino también de la raza, de la clase, etcétera, del capitalismo, de la propiedad privada. Entonces, esas son las exclusiones y oposiciones que Scott quiere poner en entredicho o problematizar a partir de la noción de género. Entonces, de esta manera el género el término género forma parte del intento que han hecho las feministas contemporáneas por trazar un territorio de definición, insistir en la inadecuación de los cuerpos teóricos existentes, o sea, de los cuerpos de la disciplina, a la hora de explicar la desigualdad persistente entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la definición que da Scott? Entonces dice, mi definición consta de dos partes y algunos conjuntos que están relacionados pero deben de analizarse de forma distinta. Todo esto está en el texto, yo estoy haciendo un breve resumen nomás para que ustedes tengan una introducción. Dice, primera parte, el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos. La segunda parte de la definición dice, el sexo es una forma primaria de relaciones simbólicas de poder. Volvamos a la primera parte, dice, como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, el género implica 4 elementos interrelacionados. A. En primer lugar, los símbolos disponibles que evocan múltiples y a menudo contradictorias representaciones, pero también los mitos de la luz, de la oscuridad, purificación, contaminación, inocencia y corrupción. B. Un conjunto de conceptos normativos que avanzan a partir de interpretaciones sobre los significados de estos símbolos y intentan limitar y contener las posibilidades metafóricas de los mismos. Estos conceptos se expresan en la doctrina religiosa educativa, científica, legal y política, y adquieren básicamente en la forma de oposiciones binarias fijas y afirman de forma categórica e inequívoca el sentido del hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino, ¿no? C. La cuestión de la clave de la nueva investigación entonces consistiría, dice Scott, en desbaratar la idea de estabilidad y en descubrir la naturaleza del debate o de la represión que conduce a esta apariencia de permanencia.
Es decir, de esta interpretación, de esta representación binaria del género. Entonces este tipo de análisis debe incluir la cuestión de la política y la referencia a las instituciones sociales y organizaciones. Y ahí entra todo el parentesco, bueno, todo lo que entre dentro de organizaciones de unidades políticas y instituciones sociales y organizaciones sociales, que es enorme. Por último, dice el cuarto aspecto, es la cuestión de la identidad subjetiva. Desde la historia debe buscar examinar esta forma en que se construyen sustancialmente la identidad de género y relatar su hallazgo a través de una serie de actividades y relaciones sociales concretas, dice, representaciones históricas y culturales específicas, ¿no? Cómo se van construyendo las identidades. Estos cuatro elementos, dice, operan en un mismo tiempo de manera así, digamos, reflejándose uno sobre otro, dice. Una pregunta de la investigación histórica entonces sería, ¿cuáles son las relaciones entre los cuatro aspectos? ¿No? Es decir, no se trata de estudiar un aspecto por sobre otro de manera separada, sino tratar de ver cómo se van iluminando mutuamente. El esquema que he presentado, finalmente, dice Scott, sobre el proceso de construcción de las relaciones de género, puede ser utilizado para discutir también sobre la raza, la clase, la cuestión de la etnicidad o cualquier otro proceso social. Entonces hay una segunda parte que era sobre el aspecto de la definición, que tenía que ver con la teorización. Va a decir acá, dice, bueno, esta teorización sobre el género implica que el género es una forma primaria de relaciones simbólicas de poder, lo cual quiere decir que el género es un campo primario entre el cual y por medio del cual, fíjense, entre el cual y por medio del cual se articula el poder en general. No es el único campo, pero parece que ha sido así de una manera persistente y recurrente, que ha hecho y que ha de hecho posibilitado las significaciones del poder, tanto en Occidente como en la tradición judeocristiana y en la tradición islámica. Dice, los conceptos sobre el género establecido como objetivo y su conjunto de referencia estructuran la percepción y la organización concreta y simbólica del conjunto de la vida social. Es lo que yo le decía antes. No se trata si uno, digamos, defiende la cuestión del biologicismo para la definición del género, sino cuál es la articulación sobre el conjunto de la vida social que tiene esa definición. Dice asimismo, el género, o sea, si yo entiendo que hay un orden social natural de los géneros, bueno, lo más probable es que defiende que hay un orden natural de las clases. Entonces, o que la propiedad privada es un acontecimiento natural y no un acontecimiento histórico o social. Esa es la discusión de fondo. Dice asimismo, el género queda implicado en la concepción y la construcción del poder en sí mismo, en la medida que tales referencias establecen unas determinadas distribuciones del poder, el control diferencial sobre los recursos materiales o simbólicos y el acceso a ellos. En el caso del racismo, digamos, también se podría pensar, y hemos tenido muchos ejemplos en la última semana. Por último, dice hombre y mujer, dice son categorías vacías y a punto de desbordarse. ¿Por qué? Dice vacías porque no tienen un significado fundamental trascendente, es decir, no hay un significado único y universal. Y dice, y a punto de desbordarse porque aunque den la impresión de categorías fijas, contienen en su interior definiciones alternativas, desmentidas o suprimidas. Es decir, cuando uno empieza a rascar qué hay, para definir hombre tengo que definir mujer. Para definir mujer y hombre tengo que definir heterosexualidad. Para definir heterosexualidad tengo que definir homosexualidad. Para definir heterosexualidad y homosexualidad tengo que hacer exclusiones acerca de otra forma como la bisexualidad o la transexualidad. Fíjense cómo se articula. Todo eso está impuesto, digamos, está implícitamente organizado y tematizado solamente en relación a la cuestión de la mujer, por ejemplo, o del hombre, de los atributos del hombre o los del atributo de la mujer. Fíjense cómo eso, cuando uno rasca ese significado que aparece como fijo e inmutable, empiezan a aparecer todas las oposiciones, exclusiones, desmentidas y suprimidas que han tenido ese término y que construyen prácticas sociales.